Soledad Alés, con quien recién le preguntamos. 40% se ha incrementado en los casos de enfermedades de sífilis, que es una de las enfermedades de transmisión sexual, pero no es la única. No es la única, sí se ha convertido en la más frecuente, que por ahí para nosotros, toda esta generación, era como una enfermedad vieja, o sea, como que ya no existía. Casi en los como... libros de historia, te diría. Claro, ¿viste? Porque toda esta generación tenemos tatuado HIV, pero nos olvidamos que hay un montón más de enfermedades de transmisión sexual, que sí existen. ¿Por qué hacemos tanto hincapié con la sífilis? Porque es tremendo el aumento de casos, y de este 40%, el 70% se da entre los 15 y los 34 años. O sea, población muy joven. Y lo que también ha aumentado un 20% es la sífilis congénita. ¿Qué es la sífilis congénita? Son todos aquellos bebés que nacen positivos porque se contagiaron en el canal del parto de una mamá que no hizo controles de embarazo, porque todas las enfermedades de transmisión sexual tienen tratamiento. Entonces, eso es lo importante. Obviamente lo más importante es la prevención, porque se previene con un preservativo, o sea, no así de sencillo. Tan simple como eso. No hay mucho para inventar. No hay nada que inventar. Se hizo una encuesta en chicos entre 15 y 21 años, de los cuales el 5%, o sea, sí, solamente el 5% reconoció usar preservativo durante todas sus relaciones sexuales. Trajiste una placa. Sí, con los síntomas, sí. Vamos viendo los síntomas entonces de esta enfermedad. Estos son los síntomas para tener alerta de todas las enfermedades de transmisión sexual. Siempre hago hincapié en esto y no es por feminismo. Las mujeres estamos más atentas a los síntomas que los varones, porque los varones están convencidos que nunca se van a contagiar de nada y que son impolutos. Pero si hay, obviamente, lesiones como llagas, verrugas, ampollas, secreción inusual por el pene o por la vagina, insisto, las mujeres tenemos mucho más control, pero el hombre, cualquier secreción que no es normal, hay que consultar. Dolor o ardor al orinar, dolor abdominal que no es claro, lesiones en la piel, ganglios en el cuerpo, porque uno siempre piensa que son solamente lesiones genitales. Y este tipo de infecciones de transmisión sexual son virus o bacterias que pueden migrar al torrente sanguíneo y producir lesiones en todo el cuerpo. Hay muchos casos, me decía, de enfermedades a nivel oral. Muchísimas. También, por no usar la protección correspondiente. O sea, el preservativo también hay que usarlo cuando se realizan relaciones sexuales orales. Sí. Hay que usarlo, hombres hay que usarlo, hombres y mujeres. Y hay que, o sea, y volver a hacer hincapié en la educación sexual porque, o sea, es alarmante pensar que chicos de 15, 16, 17 años tienen un 40% más de casos de sífilis que hace 2 años atrás. Sole, mira, ¿vos cómo considerás que tendrían en la escuela o en la casa, porque ahora el tema de la escuela está ahí en stand-by, que hablar este tema con los hijos, de plantearles la importancia del preservativo, de explicarles todo lo que llevaría en caso de no cuidarse correctamente? Mira, por ahí a los papás se les hace difícil y además toda esta generación de chicos adolescentes tienen las pantallas que creen que los educan un montón. Con San Google que explica todo. Todo. O los amigos o cualquier otro. Si a los papás les cuesta, yo siempre los invito a que hagan la consulta con el médico. A nosotros los médicos no nos da vergüenza hablar y hablamos abiertamente, pero siempre hay que educar. O sea, porque hago mucho hincapié en que todas estas enfermedades que se ven tanto aumento y que ahora han salido las encuestas, por eso es que estamos todos como muy alarmados con los números, se previenen con un preservativo y si no, tienen tratamiento tan simple y tan sencillo como un antibiótico. Volvemos a algo que ya hemos mencionado muchas veces, la importancia de la educación sexual en las escuelas. Totalmente. Y diría yo que es hasta primitivo el pensamiento de quien se opone a eso. Para mí cuestionarlo es primitivo. O sea, yo creo que no, o sea, no existe ni la duda. Y además, la educación sexual en las escuelas es la que permite muchas veces descubrir los abusos. Hay que tener en cuenta que el 70% de los abusos son intrafamiliares. Y la única manera de encontrar una puerta es a través de la educación sexual. Siempre digo, cuando alguien por una cuestión religiosa no quiere que haya educación sexual en las escuelas, yo lo invitaría a que lea estadísticas. Que lea estadísticas, o sea, dato mata relato. Por eso lo pongo en términos de primitivo. Pero además ni siquiera es una cuestión, digamos, de creencias o no. O sea, yo sí soy católica, iba a un colegio católico, pero yo tuve educación sexual en la escuela. Por supuesto. O sea, y no se cuestionaba, está bien, fue hace muchos años. Y hay que animarse a hablar de sexo con los hijos, es una actividad normal, es una actividad propia del ser humano. Totalmente. Yo no sé por qué hay tantos pruritos al momento de hablar de educación sexual. No, y además, ¿por qué no eligen hablar? O sea, a mí me espanta que elijan no hablar y que los chicos... Pero recién hablábamos con el doctor Carlos Funes. La mujer tiene mayor conciencia. El hombre va a tu clínica y te dice, Sole, tengo una verruga en el pene. No. ¿Sabes qué pasa? Viene la mujer. No, peor aún.
Viene la mujer y te dice, mi marido tiene una verruga. Pues tráemelo a tu marido. Claro. Porque encima hay que sentarlo al marido y que nos cuente de dónde salió la verruga. Porque ¿qué pasa? Claro, o sea, la mujer sí tiene controles, pero si el hombre no tiene controles, hay Pero que... el hombre no va a un ginecólogo. Entonces, ¿cómo No, hace? tiene que ir al urólogo o a su ¿Y médico van? clínico. No van. O sea, el motivo de consulta es porque la mujer los trae. ¿Y el varón no va por una cuestión de falsos proyectos culturales, condicionantes sociales? El varón no va porque nunca le va a pasar nada. O sea, nunca se va a contagiar, nunca... ¿Viste que? Y lo más probable es Falsa que creencia, van digamos. con el amigo y le dicen, tengo esto, y el amigo es el que le da el consejo de Sí, salud. de el que amigo que ponerse, es ingeniero, sí, obvio. médico, lo que sea. En el electricista. mejor de los casos. Porque O si es un chico de 17, 18 años, ni siquiera terminó el secundario, y les dan los Cero consejos de qué experiencia. hacer o qué no hacer. Sí. Y el tema de la vacuna del HPV, porque además hay vacunas, tenés la vacuna contra la hepatitis B, tenés la vacuna contra el HPV, que todos creen que las mujeres tienen que vacunarse nada más y que el hombre también se tiene que vacunar contra Hay el que HPV. saber que la mayoría de estas enfermedades tienen la contrapartida para las mujeres de que las mujeres presentamos síntomas y el varón es el transmisor. Entonces el varón no va a tener el síntoma hasta que no sea una enfermedad súper avanzada y las mujeres vamos a tenerlo antes. Sola, ¿y qué pasa cuando el bebé se contagia? Son secuelas gravísimas. Porque si un bebé se contagió durante el canal del parto, obviamente su inmunidad no es la misma que la del adulto, entonces puede tener desde sífilis secundaria, sífilis terciaria, daños en órganos, o sea, son cuadros graves. Entonces vos le aconsejarías a esa chica que de pronto el chico le dice que quiere tener relaciones sin preservativos, que sepa que el mayor costo lo lleva a ella. Que se busque otro chico. Claro, sería el Así primer de consejo. fácil. Así de fácil. Si Sí, no, se si niega. quiere Un tener chico con algún nivel de conciencia mejor. Claro. Que la porque- cuide. Que la cuide, Claro. porque el hecho de no usar un preservativo es no cuidarte. Porque además se va a llevar toda la carga a la mujer y ni hablar si es un embarazo. O sea, de este 40%, el 15% fue detectado en controles de embarazo adolescente. O sea, hay una gran falencia en la Argentina que es el control de embarazo. No se hacen controles de embarazo y llegan las chicas a tener a sus bebés como si nada. Así que si no se quiere usar preservativo, pues cambie de pareja. Es el Coincido mejor totalmente. consejo. O sea, Me parece el mejor consejo y no tiene sí. que ver con el embarazo. Nada Lo que de ver. menos es el embarazo. un niño es lo de menos. Lo de menos. Pero si no te quiere cuidar desde ahí, no te va a cuidar en nada. Gracias, Sole. No, por Muchas favor, gracias, gracias a ustedes. Humana Salud. Humana Salud, Rivadavia 125 Oeste. Y anímense a hablar con su médico clínico. Sí, Hagan totalmente. la consulta. Sí, los médicos No te va a tenemos- dar vergüenza que no, venga un tipo y te diga, tengo jamás. esto. No nos da vergüenza nada. Es así. Vamos al corte, ya venimos.